porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es apasionante. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes una vez más. Vamos a iniciar este programa, Gina, con muchos temas que prometen ser espectaculares. Pero sobre todo queremos tener tu opinión, tu comentario, tu voz la queremos escuchar y tenemos la multilínea 5166-3404. Y por supuesto que tenemos un WhatsApp que para nosotros y para ustedes es el miedofón. 5518-01-9325, repito, 5518-01-9325. Mándanos un mensaje de texto, un mensaje de voz, lo que tú quieras compartir, fotografías, videos, comentarios, ahí está, es un canal abierto para todos ustedes. En redes sociales nos puedes encontrar en Facebook, MP Investigación, en Twitter, @Miedoteca MX y en el canal de YouTube, Miedoteca del Terror. Y por supuesto que te invitamos a que te integres con nosotros con el hashtag Abriendo la Conversación. Danos tu punto de vista, sugiérenos algún tema o inclusive la participación que quieras hacer para este programa, porque es 100% incluyente. La invitación es a todos aquellos que les apasione lo sobrenatural, lo insólito, que puedan participar en la página miedoteca.mx con sus colaboraciones y por supuesto estamos abiertos a que ustedes y nosotros conformemos la comunidad del terror más grande del mundo. Y como siempre vamos a empezar con una fotografía. Esta fotografía es de una mujer británica, Sue Palmer. Ella pues se mudó a una casa de campo con su hija, pero desde que llegaron a este lugar pues tienen como esa percepción, Nacho, de que hay algo extraño ahí, que hay una presencia. La hija se fue de vacaciones 2 semanas, regresó, su mamá Sue le tomó una fotografía en un ventanal y resulta que a la hora que ven la fotografía pues está la hija que había llegado a las vacaciones con su mascota, pero también apareció un misterioso rostro. Entonces pues se sorprendió a ver esta imagen, pero lo más escalofriante es que cuando estuvieron analizando este posible fantasma, resulta que tenía los rasgos o era muy similar a la cara de su madre que había fallecido. Entonces, bueno, ella se impresionó muchísimo. Su madre falleció 4 años antes por un cáncer de pulmón y resulta pues que ahora la pregunta es, ¿se tratará de una aparición o será el reflejo en la ventana? Te compartimos esta imagen en el Facebook para que tú nos des esa opinión y pues sí se ve muy impresionante. Y bueno, vamos a checar qué es lo que sucede, Nacho, porque esas imágenes son las que, como siempre hemos dicho, que se capturan precisamente de una manera que no casual, que no quieres
atrapar un fantasma. O sea, no es el imagen. objetivo primario, sino de que salen ahí circunstancialmente, de manera completamente espontánea. Lo que menos esperas en una foto, vamos, tú te tomas una selfie y de repente pues estás contento de que saliste ahí bien sonriente o bien horrible, lo que quieras, ¿no? Y de repente cuando alguien más la ve te dice, oye, ¿quién estaba ahí atrás? No, pues no había nadie, pues, y esa persona que se aparece ahí, eso es muy común, Gina, porque aparentemente los fantasmas pues están siendo sorprendidos por la tecnología, están siendo superados por este instrumento que ahora muchos amigos que se dedican a la investigación de manera profesional o de manera de aficionado, Gina, no me van a negar que gracias a la tecnología ellos han podido tener un material invaluable, un material que por supuesto les da, digamos que la razón en cuanto a todo lo que es investigación del fenómeno sobrenatural. Sabemos que precisamente, pues sí, para que sea una investigación 100%, para poder comprobarlo, pues tiene que ser un fenómeno que sea completamente visible y repetible. Y eso es lo que a veces es un poquito más complicado. Sin embargo, no podemos negar todo este tipo de evidencias que se han capturado en cámaras fotográficas, en cámaras de video, en cámaras de seguridad, Gina. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo yo decir, no? Efectivamente, entonces chécala, danos esa opinión y por supuesto vamos a hablar también y te estamos pidiendo la opinión. Si tú crees posible que una entidad maligna viviendo en una casa induzca al habitante más susceptible a cometer asesinatos, vamos a hablar de un caso que fue muy conocido, eso a lo largo del programa. Pero ¿qué te parece, Nacho? Que también tenemos otros temas que son muy interesantes porque, por ejemplo, armas biológicas, daños psicológicos, también radiación en humanos son algunas de estas nefastas ideas por parte de científicos o grupos de inteligencia militar, pues que han sido experimentos macabros. Así es, Gina, y fíjate que con agrado te digo que en estos últimos días, en estos digamos 20, 30 días, yo he podido observar que se han publicado notas vertientes a la curación de enfermedades que han sido muy temidas por todos nosotros, por todos los humanos. Nadie quiere tenerlas. Me refiero por supuesto al cáncer y a la diabetes. Se han estado publicando notas y sin lugar a dudas México no se ha quedado atrás en investigación para poder hacer una propuesta en cuanto a la cura de este tipo de malestares o de males que nos aquejan a nosotros como raza humana. Y se dice que ya se ha encontrado la vacuna contra la diabetes, que ya se ha encontrado una solución contra el cáncer, y afortunadamente, Gina, y en pro de la humanidad, de la inteligencia de todos nosotros, yo puedo ver que son en Estados Unidos, en México, hay un grupo de la UNAM que acaba de publicar una tesis que tienen ellos, en donde ellos dicen y aseguran que pueden encontrar la solución al cáncer. Pues sí, eso es algo muy bueno en cuestión pues de esta manera de que podemos subsistir, sobrevivir más tiempo, incluso por eso el rango de edad pues se ha alargado. A mitad del siglo XX las personas pues fallecían a los 50 años. Resulta que ahora la edad promedio es a los 85, entonces pues esta edad promedio en la que una persona fallece, ¿no?, ha crecido. Pero hablando de estos experimentos que son maquiavélicos, nefastos y que bueno, los podríamos tachar de muchas maneras, se encuentran por ejemplo experimentos nazis. Varios mitos se han difundido sobre las acciones nazis en este ámbito. Incluyen por ejemplo experimentos para alterar el crecimiento de las personas, esto tendiente a formar un ser humano perfecto, superior a otras razas. Sabemos que este es uno de los ideales que manejaron. Así es, Gina, y también hay otro experimento que se llama Unidad 731. Este es un misterioso programa encubierto a través de una investigación y desarrolló armas biológicas del ejército imperial japonés. Esto lo llevó a cabo con letales experimentos con humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos actos, Gina, se realizaron con armas convencionales como granadas o lanzallamas, rayos X, disecciones estando vivos y armas biológicas. Imagínate todo esto utilizado como una manera de comprobación en base a lo que ellos estaban buscando, Gina.
Fíjate también, si nos vamos a Rusia, ahí hubo un laboratorio de venenos. Supuestamente todo comenzó durante la Guerra Fría, esto debido a que en estos laboratorios secretos se inventaron venenos mortíferos que fueron destinados a disidentes políticos, delatores y oponentes del régimen soviético. Entonces, en este laboratorio, pues era el ideal para estar creando estos venenos que les iba a servir perfectamente para estas personas. Y fíjate que hay otro experimento con humanos llamado el estudio Tuskegee, sobre la sífilis. Este fue muy polémico porque se experimentó con algunos temas éticos. Desarrollado fue esto en 1932 en Estados Unidos. Supuestamente los sujetos afroamericanos utilizados en este experimento no dieron su consentimiento, no fueron informados de su diagnóstico y fueron engañados al decirles que tenían mala sangre. Sin embargo, estaban siendo víctimas, Gina, de un experimento con esto de la sífilis. Pues sí, experimentos que se han llevado a cabo a lo largo de diferentes épocas y pues que no los podemos tachar de otra manera más que maléficos. Vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con este programa. Te estamos esperando, el Miedofón 5518019325, y también tenemos el Facebook MP Investigación. Esa fotografía, Nacho, que publicamos también ya está creando comentarios y pues vamos a comentarlos más adelante. El dinero no da la felicidad, pero aplaca los nervios. Estamos recibiendo todos sus comentarios y también experiencias terroríficas. Aquí, por ejemplo, Alejandro García, cuando tenía la edad de casi 8 años, estaba ya por dormir escuchando al ya difunto Juan Ramón Sáenz en compañía de un primo. Al apagar la luz y acostarme, la puerta de la recámara se abrió de sopetón azotándose, pero sin hacer ruido alguno. Al fondo, una luz destellante, y justo en el centro había una silueta color negro extremadamente delgada y muy alta. Al instante nos tapamos con el zarape y al querer ver si aún seguía ahí, todo estaba normal. Pues sí, fenómenos que se presentan, Gina, cotidianamente. Y bueno, si estabas escuchando a Juan, seguramente pues eres fanático de estos temas y por lo tanto pues yo creo que no se te hizo muy extraño, ¿no? Se te hizo sobrenatural, se te hizo algo fuera de lo común. Sin embargo, pues estás familiarizado con el tema. Fíjate que también aquí juega un papel muy importante la sugestión. Claro. Acababa de escuchar el programa y entonces pudo haber sido también esta sugestión esa noche que hubieras escuchado algún relato. Si nada más te ocurrió en esa ocasión, entonces a lo mejor muy probablemente fue esto. Si te sucedió con más frecuencia, bueno, entonces ya pudo haber sido otra situación. Hola, buenas noches, Nacho y Gina. Recomiendo que para la próxima semana toquen el tema del efecto Mandela, que está muy interesante. Prometido. Por supuesto, prometido. Todas esas comentarios, pues los tomamos en cuenta. Hola, mi nombre es Adriana y me gusta su programa. Vamos a tocar también el caso Mijangos. Y también recibimos un comentario, un enlace de hace muchos años que... un contacto, ¿no? Nos recontactó Eduardo Escoto, que incluso estuvimos con él en Querétaro hace muchos años con Juan Ramón Sáenz. Nos dejó su número telefónico a propósito del tema que vamos a tocar, pero nos manda buzón. Entonces, si te puedes comunicar, bueno, pues estamos esperando. Eduardo, mándanos un WhatsApp al 5518019325. Mándanos un WhatsApp para saber si estás vivo, si estás despierto o si ya te desmayaste en tu cama. Bueno, pues fíjate, Nacho, que estábamos comentando de estos experimentos y bueno, vamos a continuar con ellos. Así es, Gina. Es que, ¿por qué son importantes? Precisamente por lo que mencionaba yo, de cosas como el cáncer. Obviamente, si no hacen las pruebas con seres vivos, jamás van a saber si los medicamentos pueden funcionar en un momento dado. Sin embargo, hemos visto algunas cosas que son verdaderamente aberrantes, Gina, y que se han hecho unos supuestamente en pro de la humanidad para buscar curas, para buscar nuevas formas, Gina, de ayudar a la humanidad, a todos nosotros. Sin embargo, esto que ha sucedido, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Proyecto Aversión. Este proyecto es una terapia que se basa en cambiar la asociación emocional positiva de la visión, olor, sabor o inclusive
el tacto, Gina, de cosas como pudieran ser, por ejemplo, haz de cuenta que el alcohol o las drogas, por una forma muy brusca y negativa de probarlas. Es decir, una vez que eras sometido a este proyecto, a este experimento, entonces tú ya no podías resistir en tu organismo ninguna sustancia de estas, como la de la droga o el alcohol, a través de una aversión. Por eso se le llamó precisamente proyecto de aversión. Exactamente, también hay otro que se llama Proyecto 41. Esto fue llevado en 1954. Las autoridades militares norteamericanas realizaron un ensayo nuclear en las Islas Bikini, esto en el Océano Pacífico, conocido como Bravo. El propósito era evaluar el nivel de daño provocado por la radiación en las personas expuestas precisamente a esto, y dicha detonación fue 1000 veces más destructiva que las detonadas en Hiroshima o Nagasaki. Así es, Gina, para que veas cómo hasta dónde llega la mentalidad del humano. Hay otro que se llama, y todos lo hemos escuchado, ese famoso MK Ultra, la operación MK Ultra. ¿Pero qué significa? Bueno, pues es que este fue un programa de investigación ilegal y además fue secreto de la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la conocida como CIA. ¿Y qué buscaban? Ellos, a través de esta experimentación con seres humanos, querían mejorar el procedimiento para interrogar y torturar a prisioneros con el fin de obtener confesiones gracias al uso de drogas y otras técnicas. Este programa se hizo conocido por intermedio de la Comisión Presidencial Rockefeller en 1975. O sea, lo que buscaba era que confesaran las personas a través de algunos medios, Gina, bastante oscuros. Pues sí, estos experimentos estamos esperando. Si conoces algún otro, pues que nos lo compartas, Nacho. Así es súper importante, como por ejemplo el experimento Monster. Es una idea de Will Johnson, era un académico de la Universidad de Iowa, y además la investigación pretendía inducir a la tartamudez en sujetos que no la tenían. Esto se llevó a cabo con una serie de niños huérfanos, los cuales quedaron con secuelas de por vida. Utilizaron a unos pequeños, imagínate nada más, unos niños, para ver si sus experimentos funcionaban. Pues sí, experimentos que han dejado huella, Nacho, como humanidad en diferentes partes del mundo. Así es, Gina. Bueno, pues ahora vámonos a este caso que les comentaba, que en México existen muchísimas personas que han implantado el terror a lo largo de los años, y hoy pues vamos a conocer en concreto uno de ellos, o a recordarlo, precisamente el de Claudia Mijangos, conocida como la Hiena de Querétaro. Así es, Gina, en el mes de abril de 1989, todo México se conmocionó con aquella noticia de los asesinatos de la casa Mijangos en la ciudad de Querétaro. Claudia Mijangos Arzac, una ama de casa de 33 años, asesinó a sangre fría a sus 3 hijos de 11, 9 y 6 años. Supuestamente estaba incitada por unas voces que escuchó en su cabeza, y entonces la Mijangos nació en ese lugar y vivió con una vida sin carencias, y llegó a completar una carrera universitaria. Inclusive, Gina, se casó con Alfredo Castaños, y con él tuvo estas 3 pequeñas, que Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Fíjate que por eso preguntábamos al inicio del programa, ¿tú crees que vivir en una casa que supuestamente es habitada por una entidad maligna te puede llegar a implantar un pensamiento de asesinato? Bueno, pues esta mujer se dedicaba a dar clases de catecismo. Fíjate. Esto en una escuela privada de Querétaro, pues ahí estudiaban sus hijos, era una vida, digamos, normal. Pero se divorció de su esposo por cuestiones psicológicas y conservó la custodia de sus hijos. En el ámbito social y laboral, pues la gente comenzó a notar que pues su condición psicológica como que no era de confiar, no era algo normal. Algunos decían que era esquizofrénica, otros pues que se enamoró de un sacerdote que trabajaba en el mismo colegio que ella, y entonces hubo varias versiones. Pero la madrugada del 24 de abril de 1989, Mijangos Arzac despertó y decía que escuchaba voces que le estaban hablando. Y estas voces le decían cosas sin sentido, Gina. Erosionaron su salud hasta el punto de que no sabía si eran alucinaciones o efectivamente se encontraba hablando con algunas entidades del más allá. Se vistió, fue a la cocina y ahí agarró 3 cuchillos. Claudia Mijangos Arzac
estaba decidida a matar a sus hijos. El primero en ser asesinado fue el menor, que apuñaló mientras dormía. La segunda fue Claudia María, apuñalada 6 veces, aunque intentó escapar de su habitación. La última fue Ana Belén, apuñalada en el corazón. Tú imagínate y ver reconstruyendo esto, es una escena... No, terrible, ¿eh? Terrorífica, o sea, no hay palabras para describirla. Una vez que pues ya había hecho con esto con sus 3 hijos, pues corrió nuevamente tras Claudia María. Ella ya estaba tirada en el piso, la apuñaló de nuevo, la arrastró de vuelta a la habitación donde se encontraban sus hermanos. Ya estaban muertos ellos también. Algo después, agentes de la policía de Querétaro llegaron a esta casa Mijangos tras recibir llamadas de vecinos que se despertaron por esos gritos de María Claudia. María Claudia, una de las pequeñas, al entrar a esta casa se encontraron, pues imagínate esta escena, el piso, las escaleras, toda la casa llena de sangre, y pues las habitaciones también de esta manera. Bueno, pues junto a los niños se encontraba Mijangos Arzac, manchada completamente de sangre y con los ojos medio abiertos. Ella estaba completamente, pues, como perdida, ¿no? En la habitación también se encontraron 2 cuchillos de más de 30 centímetros limpios y uno de 31 centímetros manchado de sangre, que fue hallado donde dormían las niñas. La policía pensó inicialmente que Mijangos Arzac se había suicidado y estaba muerta, pero en una rápida inspección reveló que aún tenía pulso y ahí fue trasladada a un hospital. Cuando despertó, la interrogaron, Gina, y solo respondía cosas como: mis niños están dormidos en casa, yo quiero mucho a mis hijos, son niños buenos y no son traviesos. O sea que estaba completamente alucinando, Gina. En su primera declaración, ella dijo pues que no recordaba nada de lo que había sucedido. Sus conocidos, sus familiares la apoyaron porque, bueno, aquí tomaron en cuenta que ella era una mujer ejemplar, daba el catecismo, tenía una vida que no tenía nada de extraordinario. Entonces dijeron, bueno, ella no pudo haber hecho esto. Sin embargo, después reveló que una voz en su cabeza le ordenaba que tenía que asesinar a sus hijos. Después de un juicio que duró 1 año, ella fue llevada a un penal de la Ciudad de México, donde permaneció varios años, e incluso acompañada a, ¿te acuerdas de esta francesa que después ya la deportaron y la dieron como libre? Vamos a regresar con este tema y estamos esperando tus comentarios en el 5518-01-9325. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, estamos recibiendo todos sus comentarios. Aquí saludos a Manuel Álvarez, a José Cruz Villalba de Guerrero, que nos están dando sugerencias, a Catherine Nieves, y bueno, tenemos muchos comentarios. Dice: en la casa de mi tía, cuando nos quedamos, te despiertas a las 2 de la mañana, alcanzas a ver un rostro de mujer en la ventana, lo cual es imposible porque estás en un 2º piso. Entonces, en la casa de su tía dice que está embrujada. Así es, Gina, pues este caso que estamos comentando no es poco fácil de entender y de asimilar. Nosotros como seres humanos sabemos que cuando una vez que tienes una familia no hay nada que sea más preciado que tus hijos. Por eso es tan lamentable cuando mueren en manos de sus propios padres, ¿no? Eso es algo que pues muy difícil vamos a entender y vamos a tratar a comprender por qué es que se permiten estas cosas. Fíjate, estamos recibiendo más comentarios. Dice: sí creo que son espíritus malos o demonios, como están hablando de la casa Mijangos o la de Amityville. Saludos, o sea que ella sí cree que puede ser esa influencia que están implantando estos pensamientos. Pero aquí entra, Nacho, la confusión de si es realmente el implante de un ser de bajo astral que te está diciendo que hagas una cosa desastrosa como esta, como un crimen, o bien puede ser un desorden psicológico. Sí, por supuesto que no podemos descartar los pensamientos implantados, no podemos descartar que ella haya estado en una fase en donde pues energéticamente estaba débil, ¿no? Más adelante vamos a platicar porque hubo algunos estudios que revelaron cosas interesantes, Gina.
Dice, la madre de este menor se llama Magdalena Sánchez Leocona, el padre se llama Mario Navarrete González, ya salieron de la cárcel. ¿Por qué no mencionan el niño del caso del niño Arturo Navarrete Sánchez, que fue asesinado por sus padres, fue brutalmente golpeado y torturado por sus padres también en la ciudad de Querétaro en los 90? Entonces es otro caso que nos está comentando, que se llama así, el caso del niño Arturo, y también fue en Querétaro. Así es, pues esto, Gina, que decíamos, fíjate que cuando estábamos hablando de la Mijangos, pues no terminamos de comentar que estas circunstancias se encontraron varias cosas raras, ¿no? O sea, se dieron algunos descubrimientos. Mira, los hechos crearon una infinidad de rumores sobre la Mijangos y sus asesinatos, ya que se mencionaba que estaba poseída. Ahí es la clave. Estaba poseída por un demonio. ¿Tú qué piensas? O una entidad sobrenatural, y que esta casa estaba embrujada por los espíritus de esos niños asesinados. En el libro de evidencias de la vida después de la muerte viene incluido un relato de un supuesto vecino quien encontró a una niña fantasma cuando fue a recoger una pelota que cayó dentro de la misma casa cuando jugaba. Se dice también que hay una entidad maligna viviendo dentro de esta casa y que fue la que indujo a esta señora Mijangos a asesinar a sus hijos. Hasta la fecha, pues la casa dicen que ha sido bloqueada por un muro de ladrillos para impedir el paso de los curiosos y pseudo investigadores. Incluso nosotros publicamos una fotografía y ya nos están haciendo comentarios que incluso en el árbol que se ve y en una de las ventanas que están checando como que se ven rostros o figuras. Entonces, bueno, esta casa tiene en su haber, pues sí, todo un mito, Nacho, de supuestas entidades, y pues ahí está abandonada, y por lo mismo, pues incluso ves la fotografía y te da esa apariencia o esa imagen. Se siente algo extraño, y entonces pues aquí lo estamos checando. Y fíjate que nos dice Eric Escobar, buenas noches, yo digo que sí es posible estos pensamientos, claro, y siempre y cuando sea un demonio, porque si es un espíritu solo quiere ayuda para trascender al otro plano espiritual. Y aprovecho para preguntarles sobre un sueño. Bueno, ahorita tocamos el sueño, pero fíjate que tenemos tanto comentarios a favor como en contra, que dicen no, esto es algo psiquiátrico, nada que ver, y también otros comentarios que nos dicen pues sí puede ser que una entidad te esté hablando al oído y entonces te haga hacer cosas que tú no quieres, pero estás obedeciendo esas voces. Y fíjate, Gina, que en una de las ocasiones que salimos a transmitir por control remoto a Querétaro, recuerdo que íbamos la gente de Radio Fórmula Querétaro de aquel entonces, y precisamente ahí fue donde conocimos a Eduardo Escoto, y de hecho nos acompañó a la casa Mijangos. Iba Juan Ramón, por supuesto, iba comandando todo este rollo, y ahí nos pudieron comentar, nos platicaron que el caso había estado muy terrible, como ya todos lo conocíamos. Sin embargo, nos platicaron algunas cosas que tenían mucho que ver con algunos estudios que le hicieron a Claudia Mijangos. Resultó que ella tenía un padecimiento, una enfermedad mental, en donde aparentemente tuvo una especie de pérdida de la conciencia, ¿no? Ella estaba completamente ida, estaba inconsciente, no por maldad, se dice que ella no lo quiso hacer, sino que en ese momento estaba pasando por un periodo de crisis de una enfermedad que le llevó a hacer todo esto. No se declaró como esquizofrénica. Esto también es interesante. Ella no era esquizofrénica, según lo que mencionaron. Inclusive, ella fue puesta en libertad de acuerdo a lo mismo. La investigación les llevó a sacar esa conclusión de que no estaba, digamos que en sus cinco, no estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Exactamente, y pues Nacho, aquí en esto que comentábamos de la diferencia entre una posesión demoníaca y un problema, por ejemplo, de esquizofrenia, es que en la posesión diabólica, pues resulta que hay esta aversión a todo lo que tiene que ver con lo sagrado, repugnancia a la oración, a todo lo que es bendecido, la reacción que tiene esta persona, las blasfemias, agresiones físicas, reacciones realmente furiosas, que esta fuerza de una persona que está poseída es extremadamente fuerte. Sí, es el llamado la crisis de titanismo, ¿no? Es decir, tienen muchísima fuerza.
fuerza. Pero Gina, aquí el asunto es de que Claudia no se sentía poseída. Uh-huh. Es decir, sí sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de exorcismos y gente que está poseída, y se menciona también que no es una posesión, sino que es una esquizofrenia, se mencionan estos argumentos precisamente que tú acabas de decir, que bueno, hay unas diferencias, ¿no? ¿Por qué si la persona supuestamente tiene esquizofrenia, por qué se cura con oración? ¿Por qué se sana con oración? Los que no se sanan con oración, obviamente, pues es que pudieran tener esquizofrenia. Pero ella no había sido sujeto de ningún tratamiento de este tipo, ni de exorcismo, ni de esquizofrenia. No estaba tratada en ese sentido, porque ella no consideraba que lo tenía, ni siquiera lo sospechaba. Por lo tanto, fue uno de los motivos por los que consideraron que ella estaba enferma. Una enfermedad mental que, pues, no sé cómo la tipificaron, todavía no encuentro el documento, Gina, pero no era esquizofrenia según esto. Nicolás López dice, es muy difícil que una entidad maligna logre que una persona normal, por así decirlo, sea susceptible a hacer esas cosas, pero yo creo que en personas que tienen algún problema mental, sin ofender a nadie, pues sí lo pueden hacer. Claro, por supuesto, pues es que eso no es, digamos, no tienen un juicio sano. Están de alguna manera perturbados y hacen pues cualquier barbaridad. Ahora yo te voy a decir una cosa, hemos mencionado aquí que muchas de las personas que están en los manicomios, y esto no lo digo yo, eso lo dice gente que se dedica a la liberación, que se dedica al exorcismo, que muchas personas que están en los manicomios probablemente tengan un demonio y es esto lo que los está atormentando. Ahora, ¿tú lo crees o no lo crees? ¿Tú consideras que pudiera ser posible que se esté confundiendo una persona poseída con una enferma mental o un enfermo mental? Fíjate que Daniela Nava nos dice, ¿saben que en la unidad Fuentes Flotantes también sucedió algo similar? Una señora mató a sus gemelitas hace como 5 años. Esas son personas con enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia. Entonces, un caso que también sucedió aquí en la Ciudad de México, según nos cuenta Daniela Nava. Pues sí, efectivamente. Se menciona, Gina, que esta mujer, Claudia, se recuperó, inclusive pudo tener la oportunidad de rehacer su vida. No sé si habrá cambiado su nombre o no. Lo que sí sé es que inclusive se volvió a casar. Fíjate, aquí hay otro caso que Alberto nos dice, no olviden el caso de la niña Paulette que encontraron muerta y su madre no estaba posesionada. Bueno, pero es que tampoco se comprobó que su mamá la hubiera matado. Hay cosas ahí muy raras, muy turbias, pero no se comprobó ni se dijo, fue su mamá la que le hizo eso. En el caso de la Mijangos, a ella misma la encontraron con sangre en las manos, la sangre de sus hijos, ¿no? Eso es lo terrible y lo desgarrador. Inclusive, pues estaba ahí el cuchillo que utilizó. Ella misma declaró cómo hizo todos los asesinatos, cómo fue que empezó con su chiquita y luego persiguió a otra. O sea, ella misma lo declaró, nadie lo contó, salió de su voz. Y ante tal evidencia, Nacho, llena de sangre, la casa llena de sangre, el cuchillo y todo eso, pues no había más que decir. Sin embargo, bueno, aquí también se manejó que por problemas psiquiátricos podría haber sido también como defensa, Nacho. Es decir, bueno, las personas que están en una cuestión de este tipo, pues sería una cuestión positiva para, pues, que no estuviera en la cárcel. Pero, pues, no hay más. O sea, ¿estás poseída o estás enferma mental? Claro, algún tipo de demencia debió haber tenido porque, por supuesto que esto fue terrible y alguien sano, en su sano juicio, no lo haría jamás. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Te estamos esperando el Miedofón 5518-01-9325. Trabajar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse? Sabiduría en las redes. Saludos a Marcos Frecker Maldonado. También tenemos a Javier que nos dice que el demonio no te posee por un ratito, él quiere tu vida. Un día tuve la experiencia de escuchar al demonio caminar y decir mi nombre en la capilla del seminario donde estudiaba. No fue el único, otra persona también lo escuchó y nunca lo voy a olvidar. Vaya, mira, imagínate qué experiencia. ¿Por qué no nos lo platicas, Se ve que está interesante esto que tú nos cuentas porque, sí, a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, un seminario pues pudiera ser un lugar en donde
pues no hay tanta maldad, ¿no? Como en el mundo exterior. Fátima, fíjate que nos dice que es de Iztapalapa y hay una casa cerca de la mía. En la ventana se ve una niña. Yo creo que en este mundo todo es posible. Fátima, sería sensacional que le pudieras tomar una fotografía, que pudieras de repente, Nacho, sacar un video, nos lo compartieran. Es lo que siempre les estamos pidiendo, que en el lugar donde nos están escuchando, ustedes sean esos ojos de este programa para compartir esas situaciones extrañas e insólitas. Así es, Gina. Tenemos muchos comentarios y pues también por otro lado, Nacho, algo sobrenatural es referente a estos seres que en la mitología pues se les caracterizó por habitar en lugares peligrosos, que tenían como misión el cuidado de la naturaleza para pues preservarla y utilizar estos poderes mágicos. Me estoy refiriendo a los chaneques. Así es, ¿y qué te parece que nos enlazamos hasta allá, hasta el puerto de Veracruz, con René Iram, que trae información al respecto? René, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches, Gina. Todos. Hola, ¿qué tal? Pues los chaneques, unos seres que pues hay mucho detrás de ellos y hoy nos quieres compartir algo al respecto, ¿verdad? Claro, mira, casos que he investigado yo aquí en la entidad veracruzana, que no son así exactamente pues como los pintan, ¿no? Muy elementales, no, sino que dejan huellas e incluso pueden ser raptados algunos niños, como me ha tocado investigarlo aquí en la zona sur del puerto de Veracruz, muy cerca de Alvarado. Encontramos el caso de doña Nana. Ella nos narra pues cómo fue raptada su hija por estos seres, e incluso cómo le dieron de comer, le dieron una especie de alimento, y así estuvo pues varios días, 3 días, hasta que apareció de pronto en la maleza llena de cadillos. Lo que ocurre aquí es que una vez que sucede el rapto por chaneques, ya no regresan igual. Quiere decir, alteran el psique tal vez, ya sea por una especie de energía o algo que en su halo suele afectar el psique de la gente. Eso ha ocurrido también en otros casos, también en las laderas del Popo, unos encuentros que tuvo una persona que fue a buscar guasontles y de pronto apareció en otro tiempo y espacio, en diferente época. También aquí en la zona veracruzana nos narran a estos que algunos usan como sombrerillos, son pequeños, otros de orejas puntiagudos, ojos rojos, pequeños. Otra cosa que caracteriza son los pies al revés. También doña Nana dice que cuando estuvieron buscando a su hija, encontraron pisadas de esos pies, pero como al revés. Entonces, digo, la gente cuando antes se reunían, cuando alguien desaparecía, y todo el pueblo lo buscaban. Hay casos aquí también, por ejemplo, en la entidad, muy cerca del pueblo, de la ciudad de Veracruz, ahí en el pueblo de Santa Fe, hay muchos casos, me sorprende ahí, porque hay encuentros hasta físicos, y entre ellos, un caso también cuando fueron, pues a la fiesta del pueblo, un 20 de noviembre, un matrimonio. Este caso lo investigamos también, nos afirma la señora Hernández, sale, dejan al bebé encerrado, simplemente en una cuna donde jamás pudo haber salido por sí propio. Cuando ellos llegan de la fiesta, encuentran al bebé fuera de la cuna y abajo de la cama, y simplemente como si lo hubieran arrastrado, lo encontraron ahí. Nunca, dicen ellos, esa entrevista la tenemos grabada, que no se explican qué fue, qué lo hizo y cómo llegó hasta allá, hasta el otro lado. Y como ese caso, tenemos muchos testimonios también en la zona muy cerca de acá, de la zona montañosa de Veracruz Central, otros donde se han escuchado y le llaman la cueva. Ahí han visto otros seres pequeños y han escuchado música y cómo danzan también.
entre los duendes y chaneques hay un pequeño brinco, pero un mismo principio, que es la cuestión parafísica también. Dejan huella, pero también suelen traspasar y entrar por cuevas y en fin, muchos datos que hay. Oye, René, ¿y cuál es el motivo por el que secuestran a los niños? O sea, ¿para qué los secuestran? ¿Qué hacen con ellos o qué ocurre? Pues es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Mira, una persona en especial me platicó que ella de niña jugaba, había un viejito, pero ella sabía que no era normal. Ella dice que cuando se iba al campo, este ser de aspecto como un anciano le decía, ven, vamos. Pero como su abuelita ya le había dicho que no le hiciera caso si él veía algo, a alguien pequeñito por ahí, que no les hiciera caso, que nunca fuera. Pero si la abuelita no le hubiera dicho esto, créeme que hubiera ido, porque dice que sentía ese llamado que le hacía, muy amable y con un gesto de un anciano, pero que a la vez estos suelen pasar como estos ancianitos. Yo creo que no tengan ese aspecto. En Europa le llaman la gente buena, a este tipo de seres, Nacho. Fíjate que también, René, se cree que estos chaneques pues son espíritus de niños que vagan precisamente por la tierra en busca de un camino para poder trascender, y entonces para eso necesitan robar el alma de otro pequeñito. Y entonces, bueno, esta es una de las creencias. Y también se dice que si no quieres que un chaneque te pierda, pues entonces te tienes que poner la ropa al revés como una protección. Bueno, yo soy un poco escéptico a eso de que te pongas la ropa al revés. Yo pienso que si te van a llevar, o si pretenden llevarte a algún pequeño, o algún, sobre todo estos pequeños seres, tratan de hacer algo, lo hacen. Y lo han tenido hasta con adultos, que los han apedrean casas, y se les ponen enfrente. Y te digo, eso no viene en una historia que yo he leído, sino en la misma gente que te lo cuentan, cómo avientan piedras y se les ponen enfrente, algunos con orejas puntiagudas. Sí, esas creencias de ponerse la ropa al revés, realmente no lo creo, porque estos ya están ahí y estarán a través de muchísimos milenios, porque hemos tenido historias desde la Edad Media, mucho antes también, de 1500, probablemente hasta 2000, 3000 años, otros que estuvieron ahí en Norteamérica, en Estados Unidos, que vivieron incluso con los nativos en Estados Unidos. Otro día profundizaré sobre los duendes que habitaron allá en Estados Unidos. Claro, René. Pues muchas gracias desde el puerto de Veracruz, René Irán, con este tema de los chaneques. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, René. Temas interesantes y muchos comentarios. Por ejemplo, aquí Raúl Pineda, que dice que él tiene información acerca del fenómeno OVNI. Ahorita ya no nos da tiempo de comunicarnos contigo, pero la promesa está en pues hacer esa llamada para que tú también puedas participar. Todos esos comentarios que nos han dejado números e información, poco a poco les vamos a ir dando cabida. El tiempo es muy breve, Nacho, y como siempre, pues se nos termina muy pronto. Claro que sí, y bueno, pues nada más para terminar con la reflexión de si es posible que el demonio o algunas fuerzas negativas hayan podido penetrar la cabeza de una persona que era débil. Sin embargo, aparentemente pues ella sabía de religión, puesto que daba clases de catecismo. Fíjate qué cosa tan antagónica, ¿no? O sea, la manifestación del mal a todo lo que da, con una persona que aparentemente se dedicaba a inculcar la creencia en Dios, ¿no? Fíjate que aquí nos dicen también existen los asesinatos infantiles, porque la sociedad casi te obliga, como en China, que dejan a morir a las niñas de hambre en los orfanatos. En países islámicos matan a niñas para que el próximo bebé nazca varón. En África matan a niños, como se llaman así a los niños que no tienen pigmento, porque pues según lo he visto, los entierran vivos o los matan de forma brutales para hacer rituales. Bueno, pues no cabe duda que esa es una de las facetas
de que estamos viviendo tiempos violentos y tiempos malos, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Soy Georgina Avilés. La invitación está para que nos acompañes mañana en nuestra próxima emisión y que tengas excelente noche. Así es, Gina, se nos termina el tiempo. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos hablamos de estos temas que de verdad a veces duele. Nos escuchamos pronto. Muy buenas noches. El programa se termina.